Y yo pregunto, ¿qué es ser justo? ¿Tú crees que podrías actuar de una manera justa sin estar influenciado por tus propios intereses, por tu educación, por la información que tienes acerca de ese asunto en ese momento? ¿Que tú podrías ser realmente justo, como se suele decir, imparcial, objetivo? Hay un dilema moral típico que se plantea en general, que es el caso de una persona que roba para obtener un medicamento que es necesario para salvar la vida de un familiar. Vamos a poner una madre, un padre que roba porque necesita un dinero para poder costear la medicación que va a salvar la vida de su hijo. Es un dilema ético-moral. De entrada, la primera reacción es decir, hombre, habrá otras alternativas, ¿por qué tiene que robar? No, robar es pecado, está mal robar. Pero claro, eso lo podemos decir en la distancia, porque cuando es nuestro hijo, a lo mejor lo vemos de una manera distinta y empezamos a relativizarlo, ¿verdad? A menudo oímos, y Abel también nos recordaba domingos pasados, la pregunta ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite que tanta gente, por qué Dios permite que la gente que aparentemente parece buena lo pase mal y la gente que aparentemente parece que es muy mala tenga éxito y le vaya bien en la vida? ¿No? ¿Cómo es posible? No es justo, decimos a veces. Claro, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo viendo las injusticias o que nosotros percibimos como injusticias en el mundo en el que estamos? ¿Qué es lo que nosotros haríamos? Dice el autor de este libro, Michael Oates, ¿qué tipo de Dios? Dice lo siguiente: a menudo le pregunto a la gente, si fueras Dios y quisieras poner fin al sufrimiento y al dolor que hay en el mundo, ¿quiénes son los primeros que harías desaparecer? Pensar por unos momentos. Tú quieres poner fin al sufrimiento y al dolor, ¿quiénes son los primeros que harías desaparecer? Los primeros de la lista suelen ser, la gente dice, los terroristas, los violadores, los pederastas y los asesinos. Muy malos. ¿Ya sería entonces un lugar perfecto? ¿Quién más tendría que desaparecer? Bueno, normalmente la gente luego dice los ladrones, los vendedores de coches de segunda mano, no sé por qué, esto es en América, habría que ver la entrevista en España, qué nombres saldrían, y los guardas de tráfico. Entonces el mundo ya sería perfecto. ¿De quién más nos gustaría deshacernos? Unos antes, otros después, pero al final nos damos cuenta de que nosotros mismos también estaríamos en la lista. Ser justo. ¿Cómo va a permitir Dios que gente buena, y lo pongo aquí entre comillas, vaya al infierno? ¿Habéis oído esto? ¿Y lo pensáis? También, ¿no? ¿Cómo puede permitir? Esta gente que es buena, gente honesta, honrada, no es creyente, pero es gente honrada, honesta, ¿cómo Dios va a permitir que vaya al infierno? Romanos 3:10, el apóstol Pablo hace una afirmación que creo que es totalmente demostrable. Como está escrito, no hay justo, perfectamente justo, no hay ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay juicios que se alargan mucho en el tiempo, y eso lo podemos ver pues, cuando estamos siguiendo en las noticias algún tipo de juicio en base a la información que nos dan. Pero fijaos el ejemplo de cuánto tardó la sentencia para el caso de Asunta. Un caso tremendo, terrorífico, triste, inimaginable, que unos padres puedan promover de esta manera y ejecutar el asesinato de su hija. Pero eso no fue resuelto en 2 o 3 meses, sino que fue un periodo largo de tiempo. Durante ese tiempo se nota que, claro, para que se hiciera justicia fue necesario tener un montón de documentación, hacer un montón de entrevistas, hacer un montón de investigación. Y es que eso, para que se haga justicia, es necesario que el juez tenga toda la información, tenga toda la evidencia. Muchas veces son tomos y tomos de investigación que no puedes llevarlo en la mano, que tienes que llevarlo en un coche, en una furgoneta, de tantos tomos escritos que hay de testimonios. El texto de hoy nos enseña, hermanos, que Dios es justo en primer lugar y que en el juicio de Dios estará toda la evidencia presente para que no haya duda de que el que se condena es culpable y merecedor de esa condena. Voy a repetir. Este texto nos enseña que en el juicio de Dios estará toda la evidencia necesaria para que no haya duda. Nadie diga, no, que yo soy inocente, yo me merezco ir al cielo. No, habrá tal evidencia que todos dirán, pues esto es lo que me toca. Y verán que Dios es justo. Dios es justo, perfectamente justo. Es el único perfectamente justo. Y en Cristo, lo que hemos celebrado hoy,
En palabras del salmista, del poeta, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Salmo 85, 10. En Cristo se juntó la justicia y el amor, la justicia y la paz, la misericordia y la verdad. Vamos al texto ahora. Tenemos ahí versículo 11, 12. 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Mateo 25, versículo 31, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Una referencia en Mateo que nos pone ya en evidencia de que quien está, ya sé que es bastante evidente, en ese trono, gran trono blanco, es Dios gobernando sobre el mundo y Cristo con él. El Hijo del Hombre es una referencia a Cristo, que volverá con sus ángeles y se sentará en el trono de gloria. Y el cielo y la tierra, lo material, pasará totalmente a un segundo plano. Lo material no perdura en el tiempo. Dice Isaías 51:6, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá, dice Isaías. Mateo 24 es un texto muy conocido, versículo 35, dice que el cielo y la tierra, ¿qué va a pasar? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que este es un momento en que Cristo se sienta en su trono y los cielos y tierra, lo material, lo que existe, físicamente visible, va a estar en segundo plano ante esta intervención del Dios invisible que viene a hacer justicia. Nada quedará en pie para dar lugar a la intervención definitiva de Dios. Y lo que vemos en primer lugar y se intuye es que hay una resurrección. Versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Versículo 13, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Es un juicio para todo el mundo. Grandes y pequeños es una expresión que recoge a todos. Grandes y pequeños, todos delante y de todas partes. Los que provienen del mar, bueno, podríamos decir los que han fallecido en este ámbito, pero yo creo que básicamente no se está refiriendo al ámbito concreto del mar. La muerte, algunos dicen que se refiere a los sepulcros, a los enterrados en tierra. Y entonces estaría el mar, la tierra y luego lo que va más allá, ¿no? El Hades, este lugar indefinido, invisible, donde las almas de los muertos están esperando el juicio. Bueno, en general, de todo el mundo y de todas partes vendrán. El Hades, como sabéis, en la Escritura, por un lado, se refiere a veces al propio infierno. Por ejemplo, ¿recordáis aquella escena donde está aquel hombre rico y Lázaro, que mueren, y Lázaro se dice que va al seno de Abraham, al cielo, y el rico está en el infierno, y se le llama el Hades, de un lugar del cual ya no puede salir nunca más y es atormentado. Pero también el Hades a veces nos refiere a un lugar donde uno está en espera, el alma está en espera una vez que se ha muerto, hasta que Cristo venga para que sea resucitado y ya de paso a la eternidad. Hechos 2:27 dice, no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción, que es una cita traída de un salmo. Entonces aquí más bien se está refiriendo al Hades como este lugar de espera del cual vienen ahora las almas, los muertos, y como vemos aquí es una escena de resurrección. Sobre la resurrección ocurre en varios momentos. Mirad un repaso, 1 Tesalonicenses capítulo 4, que dice que el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál es el orden aquí de la resurrección? ¿Quiénes resucitan primero? Decírmelo. Los muertos en Cristo. Muertos en Cristo habla de personas que han muerto en la fe de Cristo, creyentes. Primero los muertos en Cristo, y después ¿qué pasará? Los que están vivos serán arrebatados, no resucitan porque están vivos. Si alguno cuando Cristo venga se mantenga con vida, será arrebatado. Este es el orden, pero fijaros un orden un poquito más completo que nos da el texto siguiente, 1 Corintios capítulo 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida.
y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vemos aquí el orden, ahora es parte del orden primero de Cristo, que ya ha resucitado, esto ya ha ocurrido. Primero Cristo, en segundo lugar, ¿quién es? Los muertos en Cristo. ¿Eso ocurrió o todavía no? Todavía no. ¿Qué nos dice aquí? Que luego, fijaros el luego, que es este lazo, este vínculo de unión. Primero Cristo, luego los muertos en Cristo, en su venida, segunda venida. Aún no vino. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo, como leímos en Tesalonicenses, resucitarán. Y luego el fin, que engloba el resto del cual estamos hablando ahora en este capítulo, en estos versículos de Apocalipsis, capítulo 20. Estamos en este momento último de resurrección, ahora tratando en el versículo, en el capítulo 20. La resurrección hace referencia a ese luego el fin. Porque ya hemos visto el otro día, en los primeros versículos del capítulo 20, que los muertos en Cristo, los mártires de la gran tribulación, han resucitado. Otros ya han resucitado. Cuando Cristo viene, como aquí nos ha dicho este texto, los muertos en Cristo han resucitado. Pero ahora estamos en una segunda parte, cuando ya Cristo, ya hubo el milenio, acabó el milenio, y entonces dice, y luego el fin. Y será el resto de personas que volverán a la vida para dar paso al juicio, que se llama aquí, del gran trono blanco. Versículo 12, los libros, dice entonces, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Vosotros sabéis ya que en nuestro cerebro está recogida toda nuestra vida, desde que nacimos, y cosas desde antes de nacer. Nuestro cerebro, Dios lo ha diseñado de una forma tremendamente extraordinaria, y todo lo que hemos vivido, lo que hemos percibido con nuestros sentidos, se halla almacenado en nuestro cerebro. Nuestro cerebro no tiene problema de saturación, como los discos duros que usamos. Es decir, no sé cómo se podría medir esa capacidad, pero es una capacidad tremenda que Dios ha dado de almacenamiento de información. Así que tenemos todo ahí, te acuerdes o no te acuerdes, todo está ahí. Y por eso a veces con esos procesos que se hacen de hipnosis y de regresión, empiezan a salir muchos recuerdos y muchas cosas que viviste en tu vida y que no eres consciente ni te acuerdas constantemente. Sería una saturación si estuvieras constantemente en tu memoria más presente, acordarte de todo. Pero todo está allí almacenado. Bueno, aquí nos dice que también hay un registro de todo lo que cada ser humano hace. El término libros, que aquí en el original es rollos, no tenemos por qué tenerlo interpretando literalmente, está haciendo referencia a que eso está registrado. Parecería un poco absurdo que hay unos tomos ahí, no sé dónde, en el universo guardados, y que se van a abrir y a ver, la vida de Abel. Abel, nació tal fecha, primer día, segundo día, cada hora, cada minuto. Está registrado, claro. Dios lo ha registrado, eso está registrado de alguna manera. Y este texto nos dice que al final habrá un juicio, y esto es lo que antes decía, con toda la evidencia de los hechos y actitudes vividas en este mundo. Y justamente como habrá toda la evidencia sobre la mesa, esto es lo que nos hace considerar que ese va a ser un juicio justo y que Dios es justo. No va a ser arbitrario, no va a juzgar como le parezca, no, este me parece que no está mal, no, hay registros al detalle de la vida de todo ser humano que serán abiertos, y eso será la evidencia para decir, mira, es que no, míralo tú mismo, y se evidenciará que Dios es justo y que actúa con justicia. Ahora hay otro libro, el libro de la vida. Curiosamente no hay mucho detalle sobre esto en la Escritura, Hablamos bastante y creemos en el libro de la vida, lo menciona, pero no hay muchos textos que literalmente hablen del libro de la vida, solo unos pocos, pero sí que lo hay. Según la Biblia nos enseña, en el libro de la vida están registrados los creyentes fieles al Evangelio. Filipenses capítulo 4, mirad este texto. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, está hablando a creyentes, ¿verdad? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Según este pasaje,
Nos enseña que en el libro de la vida al menos están registrados aquellos creyentes fieles al Evangelio, ¿verdad? En primer lugar, hemos estudiado en Apocalipsis 3 que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, dice el texto. Así que el que venciere, el que es fiel hasta el final, por lo menos tenemos esta referencia, está inscrito en el libro de la vida. También la Biblia nos enseña que estar inscrito en ese libro da acceso a la Nueva Jerusalén, a la vida eterna, y no estar inscrito en ese libro da acceso a la condenación eterna. Apocalipsis 21, lo vamos a estudiar en posteriores domingos. No entrará en ella, en esa Nueva Jerusalén, en esos cielos nuevos, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí añade del Cordero. Apocalipsis 20:15, lo hemos leído antes, el que nos halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay otras referencias sobre Moisés y un libro del cual Dios le habla de quitarlo de ese libro, pero no especifica que sea el libro de la vida exactamente. En Daniel 12 habla del tiempo del fin y la liberación de todos los inscritos en el libro, pero tampoco dice el libro de la vida. En Lucas 10, cuando vuelven los 70 que fueron enviados a predicar, y ocurre algo muy espectacular para ellos, que ven que los demonios se les sujetan y dicen, Jesús, mira lo que nos está pasando, es que los demonios, mira cómo los controlamos. Jesús les dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es otra referencia. Algunos ven todas estas referencias como sinónimos o paralelismos al libro de la vida, pero realmente allí menciona libros escritos en los cielos. Y fueron juzgados los muertos, dice, juicio, por las cosas que están escritos en los libros según sus obras, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fijaros, juzgados según sus obras. Juzgados según sus obras. Pero la condena viene dada en base a no estar inscrito en el libro de la vida. ¿Entendéis esta diferenciación? Son juzgados, es verdad, la evidencia está en los libros de las obras. Pero lo que define y decide si hay acceso a la vida eterna o a la condenación no son los libros de las obras, sino es el libro de la vida. Estar o no inscrito en el libro de la vida. Algunos creen que habrá solo un juicio para toda la humanidad, creyentes y no creyentes, al final de los tiempos, cuando Cristo venga, pero la postura más extendida es que hay como 3 tipos de juicios. El primero se le llama el tribunal de Cristo. Ahora veremos la cita. Este sería un juicio para creyentes, ocurre en el cielo y ocurre después del arrebatamiento. Es para creyentes, la Iglesia es llevada al cielo y ahí tiene lugar el tribunal de Cristo, un tipo de juicio. Es un juicio para recompensar y no para vida o muerte. ¿Por qué? Porque los creyentes ya tendremos asegurada la vida eterna. 1 Corintios 3. Nadie puede poner otro fundamento que el que está escrito, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Así que aquí hay una valoración de las obras de los creyentes, de cómo han vivido su vida, pero como veis, no hay un destino final de condenación eterna, sino que aun todos acceden a la presencia de Dios, al cielo, pero con diferente recompensa. El texto más especificado para este tema es el 2 Corintios capítulo 5. Por tanto, procuramos, dice Pablo, ausentes o presentes, ser agradables al Señor. Porque es necesario, dice, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí tenemos un primer tipo de juicio, tribunal, al cual accederá, en el cual participarán los creyentes, la Iglesia. Estaremos en este tribunal donde Dios, de alguna forma, nos pondrá cuentas en cuanto ha sido nuestra vida aquí. Segundo juicio, se le llama el juicio de las naciones. Y este juicio tiene lugar al comienzo del milenio, ya lo hemos visto el domingo pasado.
Cuando Cristo viene con los santos, ocurre un juicio, y sí que es un juicio para vida o para condenación. El texto de base para este tipo de juicio está en Mateo, capítulo 25, que dice así, versículo 31, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque, y da los argumentos, y dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque, y da su argumentación, e irán estos, de la izquierda, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Versículo 46 al final. Así que este es un tipo de juicio distinto al anterior, ¿os dais cuenta? Es distinto un juicio en el cual nadie se condena, sino solamente hay una especie de valoración de la vida de cada uno. Y aquí tenemos otro tipo de juicio, que es un juicio que sí que tiene una sentencia de vida o muerte, de vida eterna o condenación eterna. Ahora, en tercer lugar, tenemos el juicio que estamos estudiando en esta mañana, Apocalipsis 20, del 10 al 15, y ya justo se le ha llamado así, el juicio del gran trono blanco. Este juicio, si bien el anterior, el juicio de las naciones, es antes del milenio, cuando viene Cristo, el gran trono blanco es al final del milenio, para todos, y en este caso, los ya condenados. Tribunal de Cristo para creyentes, recompensas para ellos. El juicio de las naciones para una población donde algunos serán condenados y algunos tendrán vida eterna. Y en último lugar, el gran trono blanco, que es para sentenciar a todos los que están ante este tribunal, ser sentenciados en base a la evidencia de los libros a la condenación eterna. Y este es el que estamos considerando ahora. En cuanto a nosotros, la Iglesia, seremos juzgados en la segunda venida de Cristo, cuando nos resucite o arrebata a los que estén con vida en ese momento. Y ante este juicio se dará paso al destino final, el lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya hemos visto el Hades, lugar de los muertos, y la misma muerte serán destruidos. En el sentido en que ya no tendrán poder para afectarnos, para influenciar sobre la vida de las personas, sobre nuestra vida. No podrán afectarnos de ninguna manera. 1 Corintios 15 dice que el postrer enemigo, que es la muerte, será destruido. Y dice, esta es la muerte segunda, dice el texto. Segunda porque es una muerte definitiva. Es la muerte final, es la muerte eterna. Es en contraste con la primera. En la primera estarán todos los seres humanos, excepto aquellos que sean arrebatados, o como Enoc y Elías. Sí, Enoc y Elías, ¿no? Fueron arrebatados sin pasar por la muerte. No siendo ellos, todo ser humano, vamos a morir. Esa es la primera muerte. Es una muerte terrenal, física. Pero aquí habla de una segunda muerte, una vez que todos resuciten, una segunda muerte que es la definitiva. Es la muerte final, es la eterna. Cualquier persona que participe en una segunda muerte es la sentencia definitiva. Quien tenga la segunda muerte, quien muera por segunda vez, es la muerte ya espiritual, distanciados, separados de Dios para siempre. Un escritor que sobre el libro de Apocalipsis decía, se llama Murray, el lago de fuego no significa aniquilación, sino una existencia torturada en la sociedad del mal, en oposición a la vida en la sociedad de Dios. Bueno, nos llevaría a otra reunión completita a hablar del infierno. ¿Qué es, qué no es? Yo os doy mi opinión. Sabéis de las opiniones de pensar que esto no va a ser eterno. Hay la opinión del que piensa literalmente que sea un lugar de fuego donde se esté quemando la gente constantemente. Yo, como ya en un momento os lo he explicado, imagino el infierno en un mundo sin la presencia de Dios y todo lo que ello significa. Un mundo sin justicia, un mundo sin amor, un mundo sin respeto, un mundo sin fidelidad, un mundo sin verdad. ¿Podéis imaginaros eso? Ya en el mundo que vivimos hay poca verdad, hay poca justicia, hay poco amor. Imaginar si no hay ninguno, porque Dios mismo, que es amor, ya no está, ha abandonado. Los que están en el infierno están destituidos de la gloria de Dios,
lejos, para siempre, de la presencia de Dios. Así que para mí puede ser una vida en sociedad, una constante tortura, un tormento, y hay bastantes textos que refieren por los siglos de los siglos, eternamente, con lo cual no me cabe pensar que eso sea algo que se termine en algún momento. Tampoco me cabe en mi cabeza imaginarme bien cómo puede ser eso. Tampoco me cabe en la cabeza imaginarme cómo será el cielo y nuestra eternidad. Pero la realidad es que el texto me da a entender que el infierno, obviamente, y la figura de estar ardiendo constantemente es una figura que viene del nombre de Gehenna y que viene de un lugar que en aquel momento en concreto, allí se quemaba la basura, se quemaban los animales. Es un lugar definido en el contexto de Israel. Entonces se usa eso como una figura, como una ilustración. Todo el mundo podía pensar en eso diciendo, Dios mío, estar quemándose como se quema aquí en el valle toda la basura. Pero literalmente, bueno, yo tiendo a no entenderlo así, sino entender que realmente es Dios desampara ya totalmente, es un mundo totalmente viviendo sin Dios, como el cielo es un mundo también viviendo, estaremos haciendo algo, digo yo, pero con Dios y nuestros cuerpos también transformados, sin influencia de pecado, sin muerte, porque ha sido destruida, sin Satanás para tentar. Bueno, nada mejor que eso. El lago de fuego es un destino ya conocido, ¿os acordáis? Ya ha ido allí el anticristo, ya ha mandado al falso profeta, ya han ido todos sus seguidores. El domingo pasado, o el anterior, no me acuerdo, Satanás y todos los engañados tras el milenio, y ahora nos presenta el resto de la humanidad que no esté registrada en el libro de la vida. Nos llevaría un poquito más de tiempo todo el debate, y yo no voy a entrar en él, entre la fe y las obras. Hay algunos textos bíblicos que vale la pena estudiar. A los que estáis tomando notas, os animo a que notéis Romanos capítulo 2, Juan capítulo 5 y Mateo 25. Estos tres textos da la impresión, y algunos los defienden para pensar que hay una posibilidad que la gente se salve en algún momento por sus obras. Como dice un Juan, los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida y los que hicieron lo malo a condenación. Parecería que hay una posibilidad de salvarse por hacer lo bueno y lo malo. Cuando dice de las ovejas y los cabritos, dice a los que dice, venid conmigo, ¿por qué? Porque disteis un vaso de agua, le disteis de comer. Es como que hubiera una posibilidad de pensar que por ser buena persona y hacer buenos actos, diera acceso a la eternidad. Ahora, yo si habéis tomado nota, os animo para que los estudiéis bien, porque vais a ver en ellos, en todos los pasajes, un matiz que nos da a entender que eso no es así. Pero no voy a pararme ahora en esta mañana porque sería mucho tiempo. Entonces, lo que sí es verdad que esos pasajes nos dan a entender es que Dios tiene en cuenta las obras. Es decir, nuestra vida es importante. Dios no le pasa desapercibido qué está pasando con nuestra vida. Y ya digo, eso está y será registrado. Dios tiene en cuenta las obras, pero ello no implica que la decisión del destino final dependa de esas obras, porque la salvación, y esto la Biblia lo explica en muchos contextos, muchos pasajes, es por la fe. Claro, una fe con obras. Es totalmente incoherente pensar que no das un vaso de agua a uno que lo necesita si realmente crees en Jesús y le sigues a Él. Ahí hay una incoherencia. Entonces, o estás en una etapa un poquito mala en tu vida y aquí hay que cambiar cosas, o realmente es que no conoces a Cristo, no le sigues. La fe tiene que tener unas obras. Sin obras es muerta. Las obras hacen real la fe. Las obras evidencian la fe. Las obras dan coherencia a la fe. Ahora, solo se accede al cielo, a la vida eterna. Solo se es liberado de la condenación eterna si estamos registrados en el libro de la vida. Los libros de las obras solo pondrán en evidencia que nadie ha sido perfecto. Porque para entrar al cielo hay que ser perfectos. Porque para entrar al cielo hay que ser justos. Porque para entrar al cielo no hay que tener pecado ninguno. Entonces, los libros de las obras pondrán en evidencia que por muy buena persona que hayas sido, o muy buena persona que tú conozcas a alguien en tu entorno, que las hay, en esos libros se reflejará que a pesar de haber intentado ser muy buena persona, no alcanzan la perfección, con lo cual no pueden entrar en el reino de Dios, en el cielo.
Así que las obras evidencian que nadie ha sido perfecto y que nadie merece la salvación y, por lo tanto, que Dios mande al infierno, a la condenación eterna, refleja que Dios es justo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mira, prestad atención, siendo justificados, declarados justos, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Fijar, bueno, este texto habría que explicarlo mucho, pero os dais cuenta, están todos los elementos aquí, todos los elementos, fijaros. Para manifestar su justicia, por eso Cristo murió, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo, de que Él sea el justo, que lo es, y el que justifica a los de la fe de Jesús, a los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? Alguien puede estar sintiéndose orgulloso, yo me merezco entrar, yo me merezco el cielo, ese no se lo merece, yo sí. ¿Dónde está? Queda excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Textos bastante claros. Finalizamos en esta mañana con un par de retos para nosotros, para nuestra vida. Estamos viendo mucho de lo que va a pasar, pero aún falta. Y hoy estamos aquí y estamos en un tiempo que le llamamos un tiempo de gracia. Es la gracia de Dios. Cristo retarda su venida. ¿Por qué? Porque quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Es un tiempo más de oportunidad para arrepentirse, para venir a Cristo y conocerle y aceptar el Evangelio. Es la oportunidad de dar una respuesta positiva al Evangelio. Es el tiempo de reconocer que tú, que yo, no podemos salvarnos por nosotros mismos y que por eso aceptamos el regalo de Dios, la salvación por medio de Jesús. Jesús, sobre él, Dios cargó la culpa, el juicio y la sentencia de mi pecado, para que yo fuese perdonado, justificado delante de Dios. El reto, para algunos aquí presentes, igual en esta mañana, es valorar lo que significa la muerte de Cristo y tomar una decisión frente a ella. Si no lo has hecho, desde luego, esto tiene prioridad sobre todas las cosas. Ante lo que Cristo hizo por ti, ante estas verdades que están ahí escritas y que ocurrirán, te toca personalmente, tú, tomar una decisión frente a lo que Cristo hizo. Y en base a esa decisión, quizás, se podrá quedar registrado tu nombre en el libro de la vida, o a lo mejor no, o todavía no. Pero en esta mañana es una oportunidad más para que tú valores qué ha hecho Cristo por ti y cuál es tu decisión frente a esto. Pero también estamos en un tiempo de gracia, y es un tiempo de gracia para compartir el Evangelio con los que no conocen a Dios, con los que aún no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida, con la gente que tú y yo nos rodeamos a menudo, ¿verdad? Y todavía su nombre no está allí inscrito. Y nosotros sabemos y tenemos una responsabilidad porque somos conocedores de que esta gente a nuestro alrededor, que no conoce todavía a Cristo, no está escrito su nombre en el libro de la vida, serán condenados. Desde luego no se condenan por nosotros ni tenemos nosotros la culpa, pero sí tenemos una responsabilidad hoy de compartir el enorme privilegio que tenemos de saber lo que sabemos. Es un gran privilegio que sepamos y que tengamos esta información. No lo entendemos al detalle, pero tenemos en esencia que esto va a ocurrir, esto no es broma. Y la gente que queremos, tu familia que no conoce a Cristo, tus vecinos, mis vecinos que no conocen a Cristo, mis compañeros de trabajo, mis amigos o amigos que no conocen a Cristo. Entonces yo quiero animarnos a un reto también para nosotros. Y un reto tan concreto como esto: regala un evangelio estas Navidades a aquellas personas que quieras ver en la eternidad. Quizás hagamos un pedido como iglesia, tenemos que hablarlo, de unos evangelios con un diseño que ya viene preparado como un regalo de la Navidad. Y podréis llevaros 1, o 2, o 10. Regálalo a alguien. Regálale la vida, regálale a Cristo, regálale la palabra, regálale el Evangelio.
en estas Navidades, de personas que quieres ver en la eternidad, porque les quieres, o de algunas personas que Dios puso en tu camino. Quizás no tienes unos lazos afectivos, pero Dios las puso ahí. Quizás tienes a un compañero de trabajo, no le amas, no es tu gran amigo, pero Dios lo puso ahí en tu camino. Sabes que Dios no te puso al azar en el trabajo en el que estás. Sabes que Dios no te puso al azar en la clase en la que estás con el compañero que tienes a tu derecha, a tu izquierda, delante. Eso no es azaroso. Pues asumamos nuestra responsabilidad y como estamos en tiempo de gracia, disfrutemos de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, pero comparte el Evangelio con otro, para que haya más nombres inscritos en ese libro de la vida. Que Dios nos ayude y que cada uno pueda asumir el reto que le toca o algún reto que os propongáis vosotros para dar respuesta a la palabra de Dios, que eso es lo importante. Termino orando para que el Señor nos ayude. Señor, gracias por la tranquilidad que puedo tener de que mi nombre esté escrito y que algún día se pasará lista y mi nombre estará allí. Yo sé, no es gracia ninguna mía, no es ninguna buena obra en mí, en absoluto. Yo sé que merezco y merecía la condenación, Señor, que yo no merezco entrar en el cielo, que los libros de las obras de mi vida reflejarán que yo merezco ser separado de ti, ser condenado eternamente. Y yo sé que es así. Por eso en esta mañana hay gozo en mi corazón y quiero darte gracias con todos los hermanos y hermanas que hoy tienen aquí la tranquilidad y la seguridad de que su nombre está inscrito en ese libro, por la paz que trae en nuestros corazones, porque estamos protegidos, porque tenemos acceso a tu presencia. Gracias por Cristo, hemos tomado el pan y el vino, ahí está Cristo muriendo por nosotros, Dios que es justo cargando sobre él mi pecado, mi castigo. Señor, gracias por ese amor para nosotros, para con nosotros. Y como te pido a menudo, Señor, y creo que habrá hermanos y hermanas aquí conmigo en este sentir en esta mañana, deseamos profundamente que más gente te conozca. Y necesitamos que nos empujes, Señor, para no perder de vista el compartir tu evangelio con otros. Así que, Señor, permite que este mes de diciembre sea un mes donde tenga muy presente cada día de mi vida, que aproveche quizás estas fechas para regalar tu palabra, para hablar de ti a otras personas. Te pido, Señor, que nos empujes tú, que nos ayudes, para que tu pueblo crezca, para que ese libro de la vida tenga cada vez más nombres allí anotados. Nos ponemos en tus manos. Y también yo te pido, porque es posible que alguien aquí esté con dudas en esta mañana, Señor, en su corazón, no sabe muy bien si está o no inscrito, no sabe muy bien o no ha tomado una decisión todavía. Y, Señor, pues de verdad intercedemos por esa persona. Pedimos, Señor, que le hables a su corazón, Señor, conforme a su necesidad, que le transmitas y le lleves el Evangelio con una claridad que pueda entenderlo bien y que ponga, Señor, un corazón de buena tierra para recibir tu palabra y para decidir seguirte. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, Señor.